Buenas tardes. Esta es la segunda parte de la clase del 15 de diciembre. Les comenté que no había podido asistir por problema de conectividad. Bien, nos corresponde hablar ahora de alteraciones musculares, una clase un poco más extensa que la anterior, con algo más de detalle. Les subí a Moodle dos videos de la misma patología de distrofia muscular de Duchenne, que les va a servir para repasar lo que está acá, de profundizar algunas cosas de una manera un poco más didáctica, más amigable, ¿no? Bien, aprenderemos en esta clase el concepto de distrofia muscular, aspectos moleculares y genéticos muy básicos implicados en las distrofias musculares, la diferencia entre distrofia muscular y polineuropatía desmielinizante. En el caso más clásico es el síndrome de Guillain-Barré como ejemplo, y el rol kinésico en estas alteraciones tanto para la primera como para la segunda. Empecemos con las distrofias musculares. Es un grupo de más de 30 enfermedades genéticas que causa debilidad y degeneración, y aquí está la primera pista, ¿no? Para hablar de distrofia. Se tienen que juntar un par de cosas importantes. Debe haber una notable alteración genética y demostrable alteración genética, la cual a su vez tiene un componente muy importante de debilidad y degeneración progresiva en la musculatura esquelética, que se usan durante el movimiento voluntario, aun cuando no es exclusivamente destinada a la distrofia o presente la distrofia a nivel del músculo esquelético, sí es predominantemente de este tipo de tejido. ¿Y qué son las distrofias musculares? Cualquier definición básica que ustedes puedan encontrar por ahí, la vamos a encontrar muy parecida a lo que aparece aquí, que es un grupo de enfermedades que provocan debilidad progresiva y pérdida de masa muscular, ¿ya? Aun cuando, como vamos a ver en una de las distrofias musculares, pérdida de masa no significa pérdida de volumen, y ya vamos a ver qué es eso. En la distrofia muscular hay genes anormales, hay mutaciones que son responsables o que interfieren en la producción de proteínas que son necesarias para formar músculo saludable y por lo tanto de tener un comportamiento de contractibilidad normal. Muchos tipos de distrofia, ya habíamos visto que hay más de 30, voy a nombrar algunas de las que aparecen más nombradas en literatura. Aquí he puesto 7. Está la distrofia muscular de Becker, Duchenne, Emery-Dreifuss, la fascio-escapulohumeral, la distrofia muscular de la cintura escapulohumeral o pélvica, la distrofia muscular oculofaringea y la distrofia muscular miotónica, por nombrar algunas de las 30 que están descritas, ¿ya? Generalmente, y como ocurre muy habitualmente en medicina, nos enfocamos básicamente en aquellas que tienen una casuística elevada, ¿ya? No por eso menos relevante que las que tienen una casuística menor. Las distrofias musculares, como ya dije, no son exclusivas de territorio musculoesquelético, sino que pueden afectar al corazón, o sea, tejido muscular cardíaco, al sistema gastrointestinal, tejido muscular liso, glándulas endocrinas, columna, ojos, cerebro, entre otros órganos, ¿ya? Pulmones, por nombrar alguno que nos va a resultar bastante relevante en términos kinésicos. La incidencia en general es 1 por cada 2000 nacimientos aproximadamente, ¿cierto? La distrofia muscular, para entender la distrofia muscular, nos tenemos que ir a mirar la ultraestructura de la unidad estructural y funcional del músculo, particularmente el músculo esquelético, que está ubicado en el sarcómero.
Solamente para aclarar o más bien recordar algunos aspectos, no voy a ahondar mucho porque ya esto lo vieron ustedes en fisiología celular y de sistema. El sarcómero posee proteínas contráctiles que son responsables de este aumento de los puentes cruzados entre en la miofibrilla, ¿cierto? Entre fibra de actina y miosina, ¿ya? Este verdadero, nosotros vimos un video en su oportunidad, ¿cierto? No lo voy a echar a colación ahora, pero esta verdadera máquina contráctil depende de la indemnidad de sus componentes y particularmente de las proteínas, ¿ya? Ustedes saben que esto es un mecanismo dependiente de ATP, de magnesio, pero también, muy importantemente, de la indemnidad que tengan las proteínas contráctiles, ¿cierto? Dicho eso, en la distrofia muscular, el componente proteico es el que degenera y hay un reemplazo de estas proteínas por tejido fibroadiposo. Es decir, la proteína contráctil va a ser reemplazada en su gran mayoría por fibrina y por grasa, ¿no? Por lipocito, por adipocito. En consecuencia, y aquí viene, si ustedes recuerdan lo que les dije en la introducción, que no toda pérdida de masa muscular implicaba un menor volumen de ese segmento, porque en el caso de una distrofia que vamos a ver que afecta predominantemente a niños, varones estoy hablando, se nota una pseudohipertrofia muscular dada fundamentalmente por la infiltración o por el reemplazo de fibrina y de tejido adiposo en el músculo. Por lo tanto, lo que uno ve macroscópicamente es una pseudohipertrofia, un aumento del volumen de ese músculo, pero que está dada fundamentalmente por este infiltrado y que a nivel histológico vemos una cosa como la que está acá. El diagnóstico de las distrofias musculares en general, y ya vamos a pasar a revisar una en particular, tiene tres importantes vertientes. La primera es ir a mirar el comportamiento eléctrico de la musculatura. En este caso están haciendo una electromiografía por punción en las extremidades inferiores, mirando músculos de interés, pretibiales, musculatura sólea, etc. Cuádriceps, etc. Musculatura antigravitatoria. El otro punto importante es ir a mirar unos biomarcadores que son altamente sugerentes de distrofia muscular, ¿ya? Y ya vamos a ver algunos de esos. Y la tercera parte es mirar el comportamiento clínico de estos pequeños, ¿ya? Y también vamos a hablar en detalle de eso. Una vez que estén estos tres aspectos resueltos y sea claro, la parte clínica diagnostica, o el clínico diagnostica con un porcentaje mayor al 90% si se trata de alguna de estas más de 30 distrofias musculares que podrían estar presentes. En la imagen de abajo está mostrando una biopsia muscular que es parte también del diagnóstico clínico que se realiza, y la biopsia muscular generalmente va a mostrar, que se lleva a análisis histológico, y va a mostrar aumento o reemplazo de fibras musculares por tejido fibroso adiposo.
Este conjunto de análisis, entonces, como decía anteriormente, lleva al clínico a diagnosticar con un porcentaje mayor al 90% de que se trata de alguna de las distrofias conocidas. En la biopsia muscular, aparte de ir a análisis histológico, va a una medición sérica o se extrae material para hacer una medición sérica de creatinquinasa, que es una proteína que se encuentra en el músculo esquelético, se encuentra en la isoforma 3, en el músculo esquelético estriado, y se ha identificado 3 subunidades, explica un 90, un 100% de la actividad total de creatinquinasa en personas saludables. Por lo tanto, un aumento de CK es indicativo de destrucción a nivel masivo de unidades sarcoméricas, lo cual está indicando obviamente una distrofia. Las distrofias musculares, y particularmente una que vamos a ver, que es la distrofia muscular de Duchenne, en ella hay una importante merma de una proteína llamada distrofina que sirve de una especie de colchón de sustento para proteínas contráctiles en la unidad contráctil. Las proteínas de actina y miosina y de proteínas como la laminina no encuentran un sustento entre la matriz intra y extracelular para dar función al sarcómero. Por eso es que la ausencia o pérdida de funcionalidad de la distrofina está asociada a distrofia muscular y particularmente a una distrofia muscular de Duchenne y de Becker. Básicamente la diferencia entre ellas es la edad de presentación y algunas manifestaciones clínicas. Nosotros vamos a ver fundamentalmente la distrofia muscular de Duchenne. De aquí en adelante podemos mencionarla como DMD, y esta está ubicada en el locus de XP21. Es un análisis genético que se hace cuando yo les mostré esto, por ejemplo, algunos de los biomarcadores importantes, también se va a un análisis genético y se determina si hay una importante merma y una alteración genética de la distrofina. Si ustedes se fijan, alteraciones en otros componentes van a dar otro tipo de distrofias musculares, ¿cierto? Pero nosotros nos vamos a centrar básicamente en la distrofia muscular de Duchenne. Como les decía, nos centramos acá porque son dos las de más alta prevalencia. Está Duchenne en niños y Becker un poco más en adolescentes y en adultos. Y la distrofia muscular de Duchenne es una alteración genética ligada al cromosoma X, es recesivo, y la localización está en el XP21.2, P21.1, en el locus DMD DIS. Si uno mira y hace un análisis, ¿cierto? La flechita amarilla está mostrando el locus exacto de la mutación o una delección de uno más exones en el gen de la distrofina, el gen que codifica esta proteína,
que da el sustento a el resto de las proteínas que van a actuar en la contracción muscular. La ubicación de la distrofina es básicamente una gran proteína que se ubica en el intracelular, como habíamos visto nosotros en la matriz intracelular, y que da un fuerte componente de disfunción a nivel de la matriz extracelular. Por lo tanto, hay, cuando falla esta o cuando hay un gen mutado, perdón, una delección en el gen que codifica la distrofina, esta aparece disfuncional y por lo tanto hay todo un mecanismo extracelular que también se ve comprometido. Algunas generalidades para mostrar qué es lo que pasa, cuál es la base genética de esto. Ya sabemos que es un gen X recesivo. Se trata de una madre portadora cuya descendencia da este tipo de manifestación. Puede dar un hijo no afectado, una hija no afectada, una hija portadora y un hijo afectado. Si ustedes se fijan, como es recesivo asociado a X, hay una probabilidad de que uno de los hijos de esta descendencia esté afectado o manifieste la distrofia muscular de Duchenne, mientras queda una descendencia femenina como portadora. Y puede darse el caso de que se den un hijo no afectado y una hija no afectada con una probabilidad del 25%. Aquí está un poquito más claro, la mamá es portadora, el papá es sano y hay un 25% de probabilidades de que haya un niño con el defecto o presente toda la clínica y la genética y la histopatología que hace el diagnóstico muy claro de distrofia muscular de Duchenne, ¿ya? La presentación clínica indica que alrededor de los 2 a 4 años empiezan las alteraciones más evidentes de estos niños en términos motores, ¿ya? La dificultad más importante que se da es en la marcha y un reporte bastante notable de aumento de caídas en comparación con niños, vamos a hablar de varones, de la misma edad, ¿cierto? La mamá o algunos adultos empiezan a notar esto a muy temprana edad. Aquí está la hipertrofia, que es muy característico a nivel de la zona de músculo gemelar de la pantorrilla. Esto obviamente no corresponde a un músculo desarrollado, una hipertrofia muscular, sino que hablamos de una pseudohipertrofia. ¿Por qué? Porque esto no es músculo, sino que mayormente no es músculo, sino que es músculo infiltrado con tejido adiposo y fibrina, ¿cierto? Hay un reemplazo histopatológico que hace que la presentación clínica sea más o menos la que vemos en esta fotografía. El signo de Gowers, que tiene una alta correlación, no del 100%, porque hay otras distrofias musculares no Duchenne que también presentan el signo de Gowers positivo, pero como les decía, hay otras cuestiones que son importantes de determinar, no solamente la clínica. Ya vimos básicamente estos, voy a volver atrás, estos 4 puntos importantes en el diagnóstico: la actividad eléctrica, la clínica que estamos viendo ahora, la medición esérica y la biopsia muscular. Entonces, cuando nos queremos acercar al diagnóstico, tenemos que ir a mirar todas estas cosas. Hay un tipo
se ha reportado que Duchenne, por ejemplo, en edades más avanzadas, compromete musculatura de los párpados y los pacientes se ven imposibilitados de cerrar sus ojos, aquellos que llegan a la edad adulta, ¿cierto? Bien avanzados, porque hay algunos que fallecen alrededor de los 30, los 40 años, dependiendo de, obviamente, la progresión que tiene la enfermedad y de las alternativas terapéuticas que el paciente vaya adquiriendo durante su vida, los cuidados, esencialmente. Pero ustedes ven acá que hay una clara debilidad al momento de ponerse de pie. Esta es una prueba clásica que se hace en pediatría cuando hay sospecha o cuando hay relato de alguna de las manifestaciones más claras de distrofia muscular. Y como esta es la más predominante, se da en niños. Si llega un niño consultando por caídas reiteradas, cuando al examen físico hay cosas sugerentes como esta de la pseudohipertrofia, cuando vemos que en la postura del niño generalmente hay un gran aumento de la tosis abdominal producto de debilidad de los abdominales y transversos, se produce una hiperlordosis a nivel lumbar y una debilidad de la musculatura periescapular que hace que se vean una escápula jalada, como lo que estamos viendo acá, hace sugerente que estos niños pasen a la segunda etapa, que corresponde a hacer estudio de electromiografía, de biopsias musculares y de pruebas genéticas. La evolución clínica es bien tórpida. Generalmente estos pacientes terminan postrados en sillas de ruedas, muy limitados en sus capacidades físicas. Son niños incluso que van a estar comprometidos desde el punto de vista respiratorio. En algunos de los casos más severos va a llegar a utilizar elementos de ventilación mecánica no invasiva para mantener la respiración. Son niños también que están, dado eso, están comprometidos desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, obviamente, porque son niños que desde la más tierna infancia, recordemos que esto empieza a aparecer ya con algunos signos entre los 2 y los 4 años, tienen problemas de integración escolar, generalmente, y se daba mucho antes que estos niños fueran víctimas de bullying, actualmente también, pero en menor proporción. No son integrados a juegos clásicos que tienen los niños de edad escolar, de básica, para qué decir los jóvenes de media, cuando ya alrededor de los 15 o los 20 años estos chicos necesitan estar para su desplazamiento usando silla de ruedas. Como les decía al inicio, les envié y les dejé en Moodle 2 videos de distrofia muscular de Duchenne en el que se hace un poco más de énfasis en la clínica para que ustedes los revisen. El tratamiento en la distrofia muscular de Duchenne, lo que nos compete a nosotros es evitar que hayan deformidades producto de o que se acentúen algunas deformidades que sin el tratamiento kinésico podrían verse muy, muy alteradas, como por ejemplo el pie cabo. Producto de esta pseudo hipertrofia que vemos acá, se produce un acortamiento significativo del tendón de Aquiles, lo cual hace que el pie prácticamente caiga en punta y estos niños tengan una caminata como las van a ver ahí en los videos, que se llama matón de barrio. Básicamente es una caminata con una base de sustentación bastante amplia, los pies en punta, los brazos abiertos para evitar la caída. El abdomen pronunciado, la hiperlordosis, entonces todo esto configura una marcha bastante característica cuando ya los niños han alcanzado, son prepúberes o púberes, ¿cierto? Y quieren hacer algunos movimientos que, como por ejemplo, aumentar la velocidad del paso o quisieran ir a un trote.
¿ya? Entonces, evitar las deformaciones, estar muy pendiente de la parte respiratoria que se va a ver afectada, no tanto como en otra patología que vamos a revisar, que también tiene que ver con alteraciones musculares, pero nuestro tratamiento está focalizado y nuestro objetivo de tratamiento, al evitar las deformaciones, evitar que estos pacientes vayan a estados de postración muy temprano. Se ha visto, desgraciadamente, que cuando los padres consultan tarde o no están los medios, los niños viven en ciudades alejadas de especialistas y subespecialistas, porque usted entenderá que estos 4 pilares de diagnóstico que acabamos de revisar necesitan de una cierta infraestructura. Entonces, cuando estos niños han nacido en sectores rurales, por ejemplo, el diagnóstico es tardío, y por lo tanto la probabilidad de que hagan deformaciones musculoesqueléticas, especialmente en la extremidad inferior, es muy alta, ¿ya? Sufren de dolores importantes, especialmente en la zona dorso-lumbar, lumbar baja, producto de esta hiperlordosis que básicamente no tiene una corrección de la parte anterior de la columna, ¿vale? Estoy hablando de la musculatura abdominal. Entonces, esta hiperlordosis, cuando los niños están mucho tiempo de pie o cuando quieren caminar, acusan un dolor bastante importante. Nosotros en kinesiología tratamos de corregir esto, de hacer que esta hiperlordosis se corrija, no siempre con el mayor de los éxitos, pero cuando los niños ya empiezan a ser conscientes de que hay alguna diferencia con los otros niños que no tienen distrofia muscular, ellos solos se aprenden estas rutinas de ejercicio, son capaces de prevenir estas deformidades, obviamente con ayuda de sus padres o del adulto responsable. La investigación en Chile está bastante avanzada. Yo quiero nombrar solamente al profesor Enrique Brandán de la Universidad Católica, quien trabaja en materia extracelular y se dedica, entre otras líneas, dentro de su laboratorio, a ver algunos tratamientos en modelos murinos, vale decir, en ratones, de alguna solución para evitar que el gen de la distrofina le pase tanto la cuenta a la contracción muscular, vale decir, atenuar este defecto genético de alguna forma para que el músculo tenga una contractibilidad lo más cercana a la normal. Bien, yo les decía al principio de la clase que vamos a hacer el distingo entre las distrofias musculares, y hemos visto una en particular, con una enfermedad muscular también, pero que no corresponde a una distrofia. Esto es una polirradiculoneuritis idiopática aguda, más conocida como síndrome de Guillain-Barré, que también cursa con una desmielinización. Se ha llegado a establecer que esta es una patología de origen autoinmune, es una enfermedad neuromuscular, ocurre también daño axonal en las vainas de mielina, y es una de las más frecuentes y a la vez una de las más peligrosas por las cuestiones que vamos a ver en un ratito más. Puede definirse también, y ya vamos a ver que esta definición es un poco, no es del todo correcta, pero para que nos quede en la retina, es una parálisis neuromuscular aguda. El término aguda hace referencia a que tiene un curso de evolución rápido, que produce una sintomatología que claramente es progresiva, o sea, a medida que pasa el tiempo esto tiende a empeorar, y suele comenzar en las extremidades inferiores. Tiene una duración en torno a las 8 semanas. Y aquí me quiero detener. Como vamos a ver más adelante, los síndromes de Guillain-Barré tienen
un espectro dentro de la misma patología. No se sabe a ciencia cierta, dado que es una cuestión que ya sabemos que es autoinmune, y también gatillada por otros mecanismos que vamos a pasar a ver, por qué hay personas, varones de nuevo, que tienen un curso autolimitado de este síndrome. Vale decir que sin mediar un tratamiento tiene un curso finito de 8 semanas. En cambio, en otros tiende a ser de más tiempo, y ahí donde viene el apellido, ¿cierto? Parálisis neuromuscular crónica, en el caso de aquellos que dura mucho más el curso temporal, tiene una evolución aún más tórpida y tiene una manifestación clínica bastante más dramática que esta que tiende a autolimitarse, ¿ya? Hay pacientes que pueden incluso relatar que ellos tuvieron Guillain-Barré en edades más tempranas y que actualmente están dados de alta de esta y quedaron con algunas secuelas mínimas, ¿ya? Esto generalmente se da en las formas más benignas del síndrome de Guillain-Barré. Entonces, para que ustedes recuerden, incluso para la PEP, me pregunto yo, que probablemente quieran llevar este concepto bastante fresco, esta es la diapositiva para que ustedes recuerden, incluso para que la diferencien de una distrofia muscular. Entonces, esto se trata de una polineuropatía desmielinizante autoinmune que afecta al sistema nervioso periférico y con frecuencia se presenta como una parálisis ascendente, vale decir, empieza en las extremidades inferiores y tiende a ascender, y junto con eso hay pérdida compleja de reflejos tendinosos profundos. ¿Ya? El síndrome de Guillain-Barré afecta a la mayor parte del cuerpo. Como ya se dijo, empieza en las extremidades inferiores y tiende a ascender. Puede incidir directamente sobre el sistema respiratorio, vale decir, la musculatura de la parrilla costal también va a empezar a verse afectada por esta poliradiculoneuritis idiopática. La fisiopatología habla de dos fuentes que eventualmente, y esto digo eventualmente porque no está del todo claro, dos fuentes en las cuales descansa la fisiopatología del síndrome de Guillain-Barré. Una es una infección vírica dada por los virus que ustedes ven ahí. Si ustedes se fijan bien, hay uno que es bien famoso, que es la influenza A. Hay ciertos casos clínicos que hacen sugerir que una infección por influenza A pudiese detonar como consecuencia posterior, como efecto posterior, en un síndrome de Guillain-Barré. Y también una infección bacteriana, Mycoplasma pneumoniae o Haemophilus influenza, ¿ya? Tiene una alta prevalencia en hombres, nuevamente igual que la distrofia muscular. Y voy a nombrar un caso raro a propósito de esta foto que estamos viendo acá, que se trata básicamente de esto está sacado de una persona que recibe rehabilitación post-COVID. ¿Y qué ha pasado? Se publicó el año pasado, no, disculpe que no haya puesto la fecha, un reporte australiano que habla de manifestaciones asociadas altamente sugerentes de síndrome de Guillain-Barré posterior a recibir vacuna contra el COVID-19 de la variante AstraZeneca. Los síntomas atribuidos a Guillain-Barré, antes de pasar a eso, esto que quede como una cuestión bastante rara, no es común hablar de síndrome de Guillain-Barré asociado a
vacuna AstraZeneca COVID-19, contra el COVID-19. ¿Qué se está haciendo, o de qué se está haciendo cargo esto? Básicamente de la fuente de infección vírica asociado a una manifestación de polirradiculoneuritis idiopática, ¿ya? Tipo Guillain-Barré. Bueno, los síntomas que están asociados a esto aparecen en las extremidades en forma de parestesia, de hormigueo, ¿cierto? Lo que los pacientes llaman hormigueo generalmente, como cuando se queda dormida la pierna, cuando usted coloca una pierna sobre otra y la inferior, generalmente es la que empieza a acusar un tipo de hormiguita en la planta de los pies o en el empeine. Estos pacientes empiezan a sentir una cosa muy parecida, pero de forma muy sostenida en el tiempo, que no cede, o que tiene un curso de un ir y venir, ¿cierto? Durante días y semanas, y el paciente no sabe o no lo asocia a nada conocido, ¿cierto? No sufre dolores de espalda, nunca le han dicho que tiene un problema en el ciático, por ejemplo, que también da una parestesia en las extremidades inferiores, pero con la gran diferencia que esta tiene un curso agudo, subagudo, agudo, subagudo, y esto se va a mantener en el tiempo. Por eso es que yo también les digo que hay una forma crónica. Hay un aumento de calambre o de contracturas musculares súbitas paroxísticas de las extremidades inferiores y las parestesias hasta la zona de la rodilla. Entonces empieza esto, empezó en los pies, empieza a ascender. Ya con los días, con los meses, esta cosa se hace bien molesta, y una debilidad muscular importante, ¿cierto? Dolores poliarticulares. Y con el paso de los días, las parestesias o este hormigueo va subiendo por las piernas, se acerca poco a poco a la raíz nerviosa, pasando a las extremidades superiores. ¿Ya? Estos síntomas que acabo de nombrar dan otros como consecuencia del compromiso de raíces que inervan la musculatura, y por lo tanto hay dificultad para caminar, ser independiente, debilidad muscular, calambre, dolor muscular constante y puede aumentar durante la noche, pérdida de reflejos, disfunción intestinal que generalmente se traduce en constipación. O sea, los pacientes refieren que defecan menos, y cuando lo hacen además les cuesta más. Hay una retención de orina por reflejo autonómico. Y aquí es donde están, les voy a pasar a mencionar los dos tipos, ¿ya? Hay una aguda, de una presentación aguda, que es la más típica, porque si ustedes ven en la definición, siempre habíamos hablado de polirradiculoneuritis idiopática aguda, o sea, un compromiso de la raíz nerviosa de varias, desmielinizante, idiopática de causa no conocida, aun cuando la fisiopatología está altamente asociada a infección vírica bacteriana y de presentación súbita o aguda, ¿cierto? Sin embargo, también se ha descrito junto con la aguda una presentación crónica. Vamos a ver la aguda, existiendo algunos subtipos dentro de la aguda: la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, o PDIA, por la sigla, incide directamente sobre las vainas de mielina, produce pérdida sensitiva. El segundo manifestación aguda del síndrome de Guillain-Barré es neuropatía axonal motor aguda, o NAMA, y de una afectación a la unión del axón y de la fibra muscular, genera parálisis simétrica, para decir, a ambos lados del cuerpo. Y un tercer tipo, que es la neuropatía sensitivo-motora axonal aguda, o AMSAN, ¿ya? Tiene una afectación sensitiva y motora en un periodo de tiempo muy corto, ¿ya? Se dice que de las tres, la tercera es la más clara por la súbita presentación que tiene en una ventana muy acotada temporal. La crónica, aparece la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, a diferencia de la anterior, ¿cierto? La manifestación evoluciona durante varios años. Si ustedes ven aquí, hay una diferencia temporal importante, en la otra hablábamos de meses,
ahora estamos hablando de años. Suele haber recaída en un ir y venir, en un periodo de años los pacientes parecen estar mejor, pero luego recaen. Los síntomas empiezan por la extremidad inferior, igual que la aguda. La neuropatía motora multifocal, NMM, afecta a los nervios motores de manera gradual y asimétrica. Ahí hay una diferencia con la axonal motora aguda, la NAMA, ¿cierto? Que tiene generalmente una parálisis simétrica, aquí es gradual y asimétrica. Siguiendo con la aguda, que provoca mayor daño que las anteriores y su recuperación es complicada y lenta. También está este otro tipo, que es el síndrome de Miller-Fisher, que produce visión doble, pérdida de los reflejos tendinosos, altera la marcha, siendo esta tambaleante, generalmente con una base de sustentación amplia para compensar este efecto de desequilibrio. Puede llegar a producir parálisis facial en el caso de Miller-Fisher. ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿Cómo enfrentamos un paciente con Guillain-Barré o síndrome de Guillain-Barré? Especialmente decidor va a ser que el diagnóstico esté bien realizado por parte médica, neurológica, subespecialista. Cuando esto ha ocurrido, nosotros tenemos algunos focos en los que nos vamos a tratar de centrar nuestros objetivos terapéuticos. El primero de ellos es que hay problemas musculares y respiratorios, y por lo tanto nosotros vamos a tratar de ir a minimizar el impacto que tiene esta polineuritis aguda o crónica sobre el paciente. Los problemas musculares y respiratorios asociados, ¿cierto? Tienen un curso que en términos didácticos, para lo que yo les voy a explicar, es muy útil aprenderse estas 4 fases. Sin embargo, cuando uno tiene el paciente al frente, estas fases tienden a solaparse o a estar medias enredadas, sobre todo las 3 últimas que vamos a pasar a ver. Hay un periodo de latencia, especialmente en la aguda, que va de 1 a 3 semanas. No hay manifestaciones clínicas, por lo tanto, no abordamos, hay solamente sospecha. Generalmente estos pacientes a nosotros no nos llegan, no son derivados por neurología ni fisiatría, puesto que no hay un diagnóstico claro, ¿cierto? Podría incluso estarse confundiendo con distrofia muscular. Muy bien. Entonces, la segunda es la extensión. Tiene un curso de 10 a 12 días, empiezan los primeros síntomas, hay parestesia, incluso parálisis. Ahí es donde nosotros intervenimos y tratamos que el curso temporal de las manifestaciones no le pase tanto la cuenta a los pacientes en términos de actividad de vida diaria, y porque va a necesitar después, sin saber si esto va a evolucionar a una forma aguda o crónica, va a necesitar de la musculatura que nosotros tratemos de optimizar. Como esto se da generalmente en pacientes jóvenes, bajo los 80 años, no enfrentamos grandes pérdidas de masa muscular asociada a la misma edad. Por lo tanto, tenemos un buen sustrato sobre el cual trabajar, y por lo tanto los pacientes son muy receptivos a la quine en esta fase de extensión, sobre todo cuando ya de la sospecha ha pasado a un diagnóstico claro, o hay pocas dudas de que esto sea un síndrome de Guillain-Barré. La buena noticia es que hay tratamiento para esto, ¿ya? El periodo de estabilización hay una duración muy variable, se habla incluso de meses. Los síntomas se desarrollan y alcanzan su punto más álgido. Aquí es donde lo que hayamos hecho en la fase previa de extensión surte mucho efecto. No es lo mismo recibir a un paciente en la fase de estabilización que hacerlo en la fase de extensión. En la fase de estabilización del curso temporal de la enfermedad, nosotros tenemos mucho que decir. De hecho, ya nuestros pacientes tienen sesiones diarias, bien agotadoras, y como son pacientes autovalentes todavía, son jóvenes, cognitivamente están impecables, uno los puede dejar fácilmente solo haciendo ejercicio,
supervisado obviamente por nosotros, pero incluso con trabajo para la casa, y tienen una muy buena respuesta porque son sujetos que han hecho muy consciente su enfermedad, lleva un curso relativamente nuevo en ellos notan las diferencias y no quieren tener una progresión hacia la dependencia de otras personas. El uso de este incentivador inspiratorio, por ejemplo, mejora el volumen corriente, la entrada de aire, obviamente, pero también entrena la musculatura diafragmática, que es el principal músculo inspirador que se empieza a ver afectado producto de la progresión que tiene la enfermedad desde las extremidades inferiores hacia superior, pasando obviamente por el diafragma. Por lo tanto, hacer ejercicios de esta naturaleza y darle tareas para la casa en ausencia de supervisión kinésica es muy útil. Y en la fase de recuperación, pasar a la fase más álgida, ¿cierto? Se empiezan a notar algunos cambios y lo que nosotros hayamos construido ya empezamos a cosechar resultados en esta fase. Suele durar meses a años, que podría incluso sobrepasar los 2 años. Los síntomas empiezan a remitir gradualmente, el paciente empieza a notar que su musculatura responde mejor, que no hay problemas respiratorios importantes. Recordemos que cuando la musculatura diafragmática está comprometida, baja el volumen corriente y la expansión torácica también disminuye en este eje anteroposterior, que es muy importante para la expansión pulmonar, especialmente en estas zonas BQ que están descritas por West, que usted las vio en fisiología, y empiezan a aparecer algunas atelectasias o riesgos de que hayan atelectasias pulmonares producto de la poca excursión de movimiento. La compliance del pulmón no está comprometida, por si acaso. Lo que está comprometido aquí es la fuerza expansora del tórax, producto del músculo inspiratorio principal, que es el diafragma. Como también esto va a ir ascendiendo y la musculatura esquelética también es la predominantemente afectada, la musculatura intercostal también se ve comprometida y por lo tanto hay un compromiso respiratorio muy importante. Ojo. O sea, no solamente vamos a tratar de rehabilitar la parte muscular antigravitatoria como la musculatura inferior, de extremidad inferior, sino que también tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en la parte respiratoria. Entonces, digo yo que estaba diciendo yo que en la recuperación ya hay claras señales de que los pacientes se están recuperando, y aquí en la fase donde hay algunos, especialmente los más jóvenes, que tienden a abandonar la terapia. Craso error, porque todavía quedan objetivos de tratamiento, estos son a largo plazo, y ojalá después que hayan remitido la mayoría de los síntomas, los pacientes se caen menos, tienen mejor desempeño en actividades físicas, pero tienden a abandonar. Y uno lo que les tiene que reforzar es que sigan con la terapia, aunque no sea diaria con nosotros, pero por lo menos de forma semanal, 1 o 2 veces supervisado, el resto de las veces se le entrega la responsabilidad a ellos mismos. Espero que esta clase haya quedado claro los objetivos que nos habíamos planteado al inicio y las cosas que debían aprender. Yo voy a dejar esto subido a Moodle en formato PDF resumido, obviamente, y cualquier duda me la hacen llegar a través del mail que ustedes ya saben. A través de la delegada también, el contacto que tenemos bastante fluido. Un abrazo.